Hermanos, abramos la palabra en Hebreos 1 del 1 al 3. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón contento, alegre, delante de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón dispuesto a cambiar, que no salgamos igual a como entramos en esta hora, que no salgamos igual cuando vayamos a salir. Señor Jesús, venimos delante de tu trono, Señor, por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, conociendo que tú eres dador alegre, Señor, y confiando en tu palabra, Padre. Señor, que tú, cuando nos dijiste que donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, Señor, ahí estarías tú, Padre. Encomendamos en esta hora, Señor, este tiempo, Señor, que seas tú tomando, Señor, tu posición, la posición que te pertenece, Señor. Me hago a un lado, Padre, Señor, para que tú te hagas manifiesto en esta hora, Señor, y que cada corazón que ha venido hoy, Señor, en esta mañana a escuchar tu palabra, Señor, pueda, Señor, recibir de ti, Señor, esas palabras que tú has de traer, Señor. Padre, y encomiendo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Me siento nervioso, me perdonan si me tiembla la voz. Pero cada vez que uno se para acá, se sienten nervios. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de esta mañana le puse por nombre, por título, soy identificado por las características de Dios. Y quiero que tomen este título y se pregunten, ¿cómo me identifico yo? ¿Cuáles son esas características? ¿Verdad? Dice el título, soy identificado por las características de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Y hermanos, con este título, lo que deseo es que al final de este servicio, de este mensaje, se sientan identificados con este título, que se sientan empoderados con este título, soy identificado por las características de Dios. Que cuando salgan de acá, ustedes pueden decir, me siento identificado con las características de Dios. Amén. Bueno, estuve escuchando, para preparar ese mensaje, estuve escuchando dos mensajes predicados por nuestro hermano Branham en el año 64. Tienen títulos similares. Uno fue predicado después del otro en esa misma semana. Si mal no me acuerdo, se llama Cristo identificado por sus características, y el otro es muy similar. Pero, como les digo, hermanos, quiero que se sientan apropiados, que se sientan con este título, soy identificado por las características de Dios. Amén. Acá en lo terrenal, nosotros tenemos una cédula de identidad, ¿verdad? Tenemos un CI, un NDI, como le llamen. Tenemos una cédula de identidad, y eso es lo que nos identifica a nosotros en esta sociedad como ciudadanos, ¿verdad? Que somos de la nación de Costa Rica, en este caso. Los hermanos de Nicaragua
tendrán su cédula de identidad que los identifica como ciudadanos de Nicaragua, y así con la mayoría de países. Pero hermanos, el CI, la cédula de identidad, no me dice quién soy yo, no me dice quién soy yo como persona, no me dice cuáles son mis características como persona, amén. Acá lo único que me muestra es, bueno, es una fotografía de cuando tenía 18 años, que ya ni me parezco, mi número de identidad, mi nombre, mis apellidos, mi firma, dónde nací, la fecha de vencimiento, que ya se me venció. Y eso es lo que muestra, no muestra más, no muestra quién soy yo, no muestra cuáles son mis características como persona, no muestra nada más que eso que les mencioné antes. A los únicos que les interesa es a las autoridades competentes, ¿verdad? Que necesiten validar que estamos registrados, valga la redundancia, en el registro nacional, ¿verdad? Pero esas cosas pueden ser falsificadas. Le pone sellos, le ponen marcas, les ponen un montón de cosas para intentar que no sean falsificadas, pero al final de cuentas siempre las falsifican. Entonces, para identificar ante las autoridades, esto no funciona, ¿verdad? Esto nos dice que yo, Esteban Solís Coto, nació en Costa Rica, ¿verdad? Vivo en Grecia y, bueno, que nací en La Uruca. Eso es lo que sirve. Y para mostrar mi firma y una pequeña foto. Pero, hermanos, esto en una entrevista de trabajo, si vamos un poquito más allá, esto no me sirve de nada, ¿verdad? En una entrevista de trabajo, cuando vamos a una entrevista, si nos preguntan la famosa pregunta, ¿quién es usted? ¿Verdad? ¿Cómo se identifica usted? A los que han ido, a mí me lo han preguntado. Yo no puedo sacar la cédula de identidad, esto soy yo. De una vez me dicen, no nos llame, nosotros lo llamamos. ¿Verdad? No me sirve mi cédula de identidad en una entrevista de trabajo. Ahí tengo que llevar las preguntas, tengo que hablar sobre mí, sobre cómo soy profesionalmente. No expresa mis conocimientos, lo que yo sé, lo que yo conozco, no dice nada sobre mí. Para eso es el currículum y para eso es la entrevista de trabajo, ¿verdad? Y bueno, en algunas empresas hay un tiempo de prueba, unos 3 a 6 meses, para empezar a conocer a la persona y si no es competente para el trabajo, entonces pues lo despiden en el tiempo de prueba. Y ahora, hermana, si yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es usted? ¿Sí? ¿Cómo se identificaría usted? ¿Ven? Y quiero que se queden con esa pregunta en su mente, en sus cabezas, pensando y meditando en esto durante este mensaje. Sobre quién es usted. Una vez, bueno, varias veces me han preguntado, ¿usted qué es? En el ámbito ya religioso, ¿verdad? Hablando de temas religiosos, ¿quién es usted? Y bueno, yo le digo, hermano, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero se quedan así como pensando, pero cristiano qué, ¿verdad? Cristiano católico, cristiano ortodoxo, cristiano evangelista, protestante, cristiano qué, ¿verdad? Y yo, cristiano pelado, no, o sea, no tengo segundo nombre, solamente cristiano, ¿verdad? Creo en el Señor Jesucristo, creo en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si algo no está acá, ¿verdad? Lo reviso, lo medito y si no calza, pues no debería de creerlo. Amén. Entonces, ¿qué respondería usted ante esa pregunta, hermanos? Y quiero en esta mañana ir avanzando porque si no aquí los tengo hasta mediodía, hermanos. Se me alargó el mensaje. Entonces vamos a ver si podemos avanzar. Tenemos mucha Biblia en esta mañana. Me gusta desarrollar mis mensajes en la Biblia y en lo que el profeta predicó.
Amén. Entonces, quiero que vayamos a Juan 1:1. Amén. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora brinquemos al verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de tener sus características. Amén. De tener su ADN. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Me identifico con la palabra, hermanos, con esta palabra viva, porque la creo. Como leímos al inicio, en el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo me identifico, hermanos, en esta mañana, bajo su nombre, quien es el mismo de todos los tiempos, quien es el incambiable, dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo creo en ese que fue hecho carne y habitó entre nosotros, en el incambiable Dios, hermanos. Y en ese ser eterno, con atributos de ser Padre, de ser Hijo, de ser Salvador y de ser sanador. Amén. En ese incambiable Dios. Hermanos, hermanas, si usted cree esta palabra que se ha predicado, y creo que todos la creemos, todos los que estamos acá la creemos, porque estamos acá, ¿verdad? Si no la creemos, no estuviéramos acá, estuviéramos en otro lado. Y hermanos, si ustedes creen esa palabra, su nombre fue colocado en el libro de la vida. Amén. En el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Aun cuando no había ni un átomo, aun cuando no estaba pensado el universo, aun cuando no estaba hecho, el universo, cuando no estaba nada, cuando no existía nada, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de cualquier cosa, nosotros ya estábamos en el libro de la vida del Cordero, hermanos. No a los 18 años, no a los 16 años, como en algunos países que nos dicen que somos mayores y ya somos legales, por decirle así, ¿verdad? Pero desde que nacemos nos tienen ahí el escrito. O no cuando nos dan nuestra cédula de identidad. Ahora, hermanos, en estos mensajes que predicó nuestro hermano Branham, tira una serie de ejemplos, de características y bueno, quisiera traerles características, hermanos. Todo lo que vemos nosotros tiene características. Todo lo que usted está viendo ahorita tiene características, ¿sí? Características que los identifican. Por ejemplo, no sé, este celular tiene ciertas características que lo identifican. Bueno, no tiene botones, tiene dos cámaras, ¿verdad? Tiene el USB para cargarlo, tiene ciertas, es negro, ¿verdad? Podemos identificarlo por sus características. Quizás otro por ahí tiene un estuche rosado, uno un estuche celeste. Todo lo podemos identificar por eso. Lo vemos también en la naturaleza. Un león, un tigre o una pantera, ¿verdad? Son animales similares, pero tienen sus características. El león, que con esa melena bien hermoso, bien grande, ¿verdad? Con esas patotas. Y el tigre también con ese rayado que tiene, ¿verdad? Los podemos identificar muy fáciles. La pantera también, ¿verdad? Igual podemos identificar a una gallina por sus características y diferenciarla de un águila o de un buitre, ¿verdad? Los podemos identificar por esas características. Y hay que conocer, hermano, las características para saber lo que es y lo que no son.
Por ejemplo, tenemos el hombre y tenemos a la mujer, ¿verdad? Ambos somos seres humanos, pero nos identificamos por nuestras características. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el sexo nos identifica por naturaleza, que es el sexo. Nacemos siendo hombres o nacemos siendo mujeres, ¿verdad? Pero, bueno, y esto ya es un tema aparte y hay mucho de qué hablar en la sociedad de hoy, ¿verdad? El asunto del género, ¿verdad? El sexo es algo biológico que no se puede cambiar. Nacemos siendo hombres o nacemos siendo mujeres, pero hoy en día hay tanta confusión con este asunto del género, ¿verdad? Que es algo social, que puede ser, y aquí lo anoté, puede ser una educación, puede ser cambiado, puede ser manipulado, lo que se permite socialmente, ¿verdad? Y bueno, también nos identificamos por nuestra manera de vestir, ¿verdad? Cómo nos comportamos, cómo caminamos, cómo hablamos, nuestra manera de pensar, nuestros hábitos nos identifican, son características que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la mano derecha y la mano izquierda, ambas son manos, ¿sí? Pero una es mano derecha y la otra es mano izquierda. ¿Ven? Cada una tiene sus características. Entonces, hermanos, con esto, dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ven? Estos espíritus son parecidos. Dice, porque de tal manera que engañarán si fuere posible. O sea, ¿por qué los van a engañar? Porque son muy parecidos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si vemos una mano así muy rápido, ¿verdad? No podemos decir si es derecha o si izquierda, ¿verdad? Tenemos que analizar para qué dirección está el pulgar, dónde está la palma, y ya decir, bueno, es derecha o es mano izquierda, ¿verdad? Uno es correcto, hablando de Mateo 24:24, uno es correcto y el otro es errado, hermanos. Son como las manos, muy parecidos. Y dice nuestro hermano Branham en el mensaje, Dios es identificado por sus características. Uno de los mensajes que les mencioné, en el párrafo 30 dice, y así mismo serán los espíritus en el mismo día. Solo por las características se podrán detectar si es de Dios o no. Uno de ellos será correcto y el otro será errado. Uno solo lo conocerá por las características de Dios. Así perfectamente tendrán que ser de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Vemos a Balaán, un profeta pagano, hermanos, que adoraba falsos dioses, ¿sí? Y en ese momento, cuando Balaán era profeta, Israel y Moab, si mal no me acuerdo, que era el rey estaba como rey Balac, estaban en guerra, Israel y Moab, ¿verdad? Entonces, Balac quería ganar la guerra, quería ganar esa batalla, pero sin ir a la batalla, ¿sí? Y bueno, entonces decidió el rey Balac, llamar a un profeta, ¿verdad? Para que maldijera a Israel. Y ese profeta era Balaam. Entonces, Balaam le dice, bueno, no, espere, tengo que hablar primero con Dios, tengo que pedirle permiso, ¿verdad? Voy a hacer lo que él me diga que haga. Muy bien. Pero pide permiso para maldecir a Israel, ¿verdad? Y le es negado. Y bueno, al final Balaam termina predicando la palabra de Dios. Y vemos a Balaam, que Balaam adoraba falsos dioses, ¿verdad? Ese profeta adoraba falsos dioses, un profeta pagano. Pero vemos del otro lado también a Moisés, ¿verdad? En Israel, un profeta con las características de Dios. Amén. Un profeta que se identificaba con las características de Dios. Y para distinguirlos, hermanos, no era por sus enseñanzas fundamentales. Si recordamos, Moisés era una persona que conocía mucho, tuvo que desaprender en el desierto,
para poder guiar al pueblo de Israel. Amén. Entonces no los podíamos conocer por esos fundamentos que ellos tenían, sino por las características de Dios en ellos. ¿Sí? Las características de Dios, hermanos, no son naturales. ¿Sí? No son naturales, son sobrenaturales. ¿Sí? Él es un creador, Él es sobrenatural. Y cuando las características comienzan a desplegarse de Moisés, cuando empiezan a desplegarse de nosotros, es algo fuera de lo normal que muchas veces no entendemos, ¿sí? Y nos saca de nuestra línea, de esa línea que nosotros vamos, de esa línea de pensar, nos saca totalmente, ¿verdad? Esa manera de actuar de Dios y no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos nada. Es algo difícil de entender para nuestros cerebros, para el cerebro humano, es algo muy difícil de entender, por lo que no estamos en la misma dimensión de Dios. Si han leído el mensaje del profeta, el profeta habla que Dios se movía en una sexta dimensión, si mal no me acuerdo, y nosotros apenas estamos, o sea, nos movemos en una tercera dimensión. Entonces, o sea, 3 dimensiones más allá, Dios se mueve y las cosas que Él hace ahí, nosotros no las entendemos porque no estamos capacitados, nuestra mente, este cuerpo no está capacitado para poder entender cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios. ¿Ven? Lucas 2:49 dice, este era Jesús hablando, y acá acá podemos ver a Jesús, que fue con sus padres, con María y José, fueron a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Entonces, dice Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y por qué menciono esto de Lucas 2:49? Estando María, José y Jesús con 12 años en Jerusalén en las fiestas de Pascua, ya se iban a ir para la casa. Entonces, se fueron, había mucha gente, José y María se fueron, ¿verdad? Y bueno, Jesús se quedó, ¿verdad? En Jerusalén. Y se quedó en medio de doctores de la ley, en medio de gente de mucho conocimiento. Y ellos le preguntaban, Jesús respondía, ellos se maravillaban, ¿verdad? Y lo pueden leer ahí en Lucas 2:49. Ellos se maravillaban de su inteligencia, la inteligencia de Jesús y las respuestas que le daba. Entonces, cuando llegan José y María a la casa, se quedan extrañados, ¿dónde está Jesús, verdad? ¿Por qué no vino con nosotros? Entonces, ya se empiezan a preocupar y empiezan a buscar José y María a Jesús, lo empiezan a buscar por todos lados y no lo encuentran, entonces se devuelven a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, María encuentra a Jesús y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Preocupada María, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustias. ¿Sí? Estaba muy preocupada María y José. Y entonces Jesús, él se identifica con las características de Dios, ¿verdad? Le responde a María, a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y quizás en ese momento, y de hecho no, quizás no, la Biblia lo dice, se quedaron extrañados, ¿verdad? No entendieron lo que Jesús dijo. Y me imagino a José, cuando Jesús dijo eso, por ahí el verso 50 dice que no le entendieron las palabras que Jesús habló, y me imagino a José diciendo, pero sabe, o sea, yo no estoy en este negocio, mi negocio es la carpintería y no te veo en la carpintería, te veo hablando con doctores de la ley, ¿verdad? Entonces, José estaba muy confundido y María también, no lo entendían, porque Jesús se estaba identificando con las características de Dios, amén. No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Amén. Como cuando nos preguntan, ¿qué somos? ¿Sí?
Y nosotros respondemos, somos cristianos. ¿Sí? No nos entienden porque estamos en los negocios de nuestro Padre. No estamos en los negocios de otro líder, no estamos en los negocios de un papa, no estamos en los negocios de otro pastor o de otra iglesia, estamos en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él se identificaba con su Padre, con su atributo de Padre. Amén. Su atributo de Dios. Sus características, hermanos, les decía, son siempre sobrenaturales. Las características de Dios son características que no entendemos. Dios, un ser sobrenatural, ¿verdad? Tanto así que el pueblo de Israel le dijo a Dios, no queremos hablar contigo porque eres demasiado hermoso, ¿verdad? Eres impresionante de verte. O sea, no te podríamos entender, ¿verdad? Te tendríamos miedo de ver tanta maravilla, tanta luz. Envíanos mejor a alguien que podamos entender más fácilmente. Entonces, bueno, les envía Dios a Moisés. Y Marcos 5:25, bueno, hay un hermoso ejemplo, hermanos, y me identifica muchísimo este ejemplo. Es de la mujer que toca el borde de su manto. Cuando, si mal no me equivoco, estaban camino a Jerusalén o iban pasando por ahí y había mucha gente alrededor. Y iba Jesús con sus discípulos, la gente lo rodeaba, la gente quizá lo empujaba, intentaba de tocarlo, ¿verdad? Mucha gente lo estaba tocando, mucha gente estaba alrededor de él, pero llegó una mujer que estaba afligida, que tenía muchos años de estar con problemas en su menstruación, en su que estaba con fluidos de sangre, ¿sí? Y ella, entre toda esa gente, ella nada más estiró su mano. Y no me la imagino ni siquiera tomando el manto. Me la imagino con la punta del dedo, hermanos, tocando el borde de su manto. Amén. Y cuando ella tocó el borde de su manto, Jesús se quedó extrañado. Se detuvo y dijo, alguien me ha tocado, ¿verdad? Alguien me ha tocado. Y los discípulos se quedaron extrañados y le dijeron, pero maestro, o sea, te están tocando todos. ¿Cómo vas a decir que alguien te tocó? ¿Verdad? Pero vamos a lo que les decía antes. Jesús se identificaba con Dios en eso sobrenatural, en esa manera de actuar. Jesús era el atributo de Dios hecho carne, ¿sí? Y siempre es inusual, ¿no? Esta manera de actuar de Jesús rompe con nuestros planes, rompe con todo lo que nosotros pensamos, con todo lo que nosotros queremos hacer, rompe con todo eso, porque es inusual y la manera de actuar de Dios es muy diferente a la de nosotros. Amén. Y entonces esa mujer toca el borde del manto de Jesús y Jesús dice, alguien me ha tocado. Maestro, muchos te están tocando. Pero podemos probar, hermano, lo inusual de cualquier cosa, ¿sí? Y si es Dios identificado por la palabra, las características, hermanos, que Jesús tenía, las características que nosotros tenemos, prueban lo que somos, prueban lo que nosotros somos, ¿sí? Es Dios en acción. Amén.
está la historia de José y María, aun cuando no estaban casados. Entonces, el ángel visitó a María, ¿verdad? Le dijo que iba a tener un hijo por medio del Espíritu Santo. Y entonces, María le contó a su novio, a José, ¿verdad? Todavía no estaban casados. Entonces, tenían mucho miedo, porque en esa cultura, si una mujer tenía hijos antes de ser casada, la iban a apedrear y iba a morir siendo apedreada. Entonces, tenían mucho miedo. Y entonces, el ángel de Dios se le presenta a José, ¿verdad? Y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. ¿Ven? Y José no puso peros. José tuvo que identificarse con esto que el ángel le había dicho para poder creerlo. Amén. José tuvo que identificarse con esa palabra para poder hacer lo correcto. ¿Sí? Si no nos identificamos con la palabra que Dios nos trae, con esa palabra viva, ¿cómo vamos a hacer lo correcto, hermanos? Amén. Gloria a Dios. En Juan 3:30, Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús, dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amén. Y dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo se identificaba Juan con la palabra? Amén. Con esa palabra viva. A tal punto, hermanos, que Juan dijo: no quiero ser yo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen acá: no quiero ser yo? Quiero que sea mi Señor Jesucristo. Quiero que Él crezca. Y Juan llegó a tal punto que dijo: no quiero ser yo. Es necesario que yo me haga humilde. Es necesario que yo me haga pequeño y que deje de estar luchando por las batallas yo mismo. Que deje de estar luchando por mi cuenta para que Él crezca en mí. Para que Dios tome el control en mi vida y para que Él haga esas batallas conforme a su voluntad. Pero queremos interponer nuestra voluntad. Queremos nosotros crecer y que Jesús crezca también en nosotros. Pero, hermanos, Juan dijo en la palabra y está escrito: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amén. Pero, hermanos, acá estamos siendo cabezones. Acá estamos siendo cabezones, intentando actuar por nuestra propia manera, intentando actuar por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Queriendo que Dios crezca en nosotros, pero sin querer menguar nosotros. Amén. Lo hacemos a tu manera, Dios. Pero si no me gusta, entonces lo voy a hacer a mi manera. Hermanos, cuidado si estamos así. Son esas características de Jesús, mis hermanos. Perdón, lo tengo como una pregunta. ¿Son esas características de Jesús? ¿Sí? Nosotros de permitir que crezca y si la decisión de Jesús no va conforme a nuestro pensamiento, nos hacemos a un lado. Jesús dijo en Juan 10:37: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Amén. Creo que Dios viene a cada hombre, hermanos, y a cada mujer en esa forma especial, en esa forma inusual que tiene con cada uno, donde nos identifica con sus características. ¿Sí? Y Jesús dijo lo anterior, lo que les dije en Juan 10:37: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús dijo lo anterior, dijo eso, y en estas palabras, en otras palabras,
Dijo, si yo no tengo las mismas características de mi Padre, no me crean. Amén. Hermanos, si esta palabra, si este mensaje que está siendo dicho hoy no tiene las mismas características de Dios, no lo crean, hermanos. Amén. Que sea Dios trayendo esta palabra en esta mañana. Amén. Las características de mi Padre me identifican, dijo Jesús básicamente en esas palabras, ¿verdad? Identifican mi persona, identifican quién soy, si lo que soy, si identifica lo que soy, identifica eso que soy, identifica mi carácter, cómo actúo, de lo que hablo. Si lo que hablo, perdón, no identifica mi posición en Dios, entonces no me creáis, básicamente dijo Jesús en ese verso 10:37. Y en Juan, un poquito más adelante, en Juan 14:12, dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? El que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Quién cree verdaderamente, hermano? Un verdadero cristiano. ¿Sí? Un verdadero cristiano es el que cree las obras que él hace. ¿Sí? Y siempre, creo que lo he dicho en todos los mensajes que he traído, un cristiano es ser como Cristo. ¿Ven? El que cree en mí será identificado con mis características. Pero hermano Esteban, yo creo en Dios. Yo me considero o una verdadera cristiana, una verdadera hija de Dios. Pero, hermanos, ¿en cuáles negocios estás? ¿Sí? ¿En los negocios de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador, o en tus propios negocios? ¿Sí? En Hebreos 13:8 dice que Él es incambiable. Lo que fue en el principio lo es hoy. Amén. Lo hace de la misma manera. Pablo dijo en 1 Corintios en 14, capítulo 14, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sí? Y si suena, hermanos, si esa trompeta suena, nos debemos mover. Si la trompeta suene para retirarnos, nos debemos de retirar de la batalla. Si la trompeta suene que avancemos, debemos avanzar en la batalla. Si la trompeta suena que nos detengamos, nos tenemos que detener en la batalla. Nos tenemos que identificar con esa trompeta. ¿Y qué es la trompeta, hermanos? La palabra de Dios. Amén. En batalla nos debemos identificar con la trompeta, de lo contrario, vamos a morir ahí. ¿Sí? Iba a traer otro título en vez de este que le puse, que soy identificado por las características de Dios. No iba a ser el título inicial de este mensaje. Iba a ser identificándonos con el sonido de la trompeta. Pero, porque me gustó mucho esto, hermanos, la trompeta es la palabra de Dios. ¿Sí? Y a como suene la trompeta, así tenemos que movernos. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios no da ningún sonido incierto. ¿Sí? La palabra de Dios, esta palabra que tenemos acá, más allá de estas letras, más allá de que es tinta impresa en estas hojas, la palabra de Dios, ese verbo hecho carne, hermanos, esa trompeta que nos guía en la batalla, ¿sí? Se identifica con Dios. Amén. Entonces, si creemos esta palabra, nos estamos identificando con Dios. Estamos tomando las características de Dios en nuestra vida. Nuestro hermano Branham, en
en otro de estos mensajes que usé para preparar este mensaje, en el año 64, dice, ¿y cómo podemos decir nosotros que somos de Cristo y negar alguna palabra de la Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en usted, y eso acentuará cada promesa con un amén. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu de Dios dice, amén. Ven, dice nuestro hermano Oran en el mensaje. Y hermanos, en Juan 5:37, y quiero que vayamos a Juan 5:37, y acá vamos a leer una gran porción de este mensaje, hermanos. Pongámosle mucho cuidado, no cierren sus Biblias, porque vamos a estar leyendo. Dice en el verso 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Acá es Juan mostrando sus características de Dios, siendo identificado en Dios. ¿Cuántos acá, hermanos, quisiéramos que digan lo mismo de nosotros, que somos antorchas que ardíamos, antorchas que ardemos y alumbramos? Amén. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Yo lo quiero. Dice el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Acá era Jesús mostrando su cédula de identidad, mostrando quién era Jesús. Amén. Y cuidado acá, hermanos, una gran advertencia en el verso 38. Ni tenéis su palabra, dijo Jesús, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Oh, hermanos, cuidado si no estamos creyendo al 100% la palabra viva, hermanos. Cuidado si hay un verso por ahí que nos estamos cuestionando, un verso por ahí que quizás estamos cambiando una coma o una tilde. Cuidado, hermanos. Y acá, hermanos, en el verso 39, Dios hablando a los judíos cuando lo querían matar. Cuando querían matarlo, dice el 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra viva es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la que identifica las características de Él. Dice 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, dice 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo conocía Jesús que no tenían amor de Dios en ellos? Con lo que hemos hablado, hermanos. Primero, por supuesto, era Dios mismo, ¿verdad? Era Dios mismo en atributo de hijo, pero era Dios. Él conoce todo. Y dos, porque ellos no se identificaban con Dios, ¿sí? Porque no tenían las mismas características de Dios. Entonces, si hubieran tenido las mismas características de Dios, ellos no hubieran querido matar a Jesús, ¿sí? Porque hubieran sabido, hubieran estado identificados con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hubieran tenido las características de Dios. Y dice 42 otra vez, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, ¿sí? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
no penséis, el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Sí? ¿Quién es ese? Dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vean cómo Moisés era identificado en Cristo. Sí, al inicio dimos un ejemplo de cómo Moisés era identificado en Cristo. Moisés tenía ya una cédula de identidad que decía, yo soy del cuerpo de Dios. ¿Sí? Las características de Dios estaban siendo reflejadas en Moisés. Amén. Porque Moisés menguó y permitió que Dios creciera en él. ¿Sí? Pero vemos también en Números lo que pasó en el desierto de Sin con Moisés. Dios le dijo, Moisés, habla la peña, ¿sí? Habla la peña a vista del pueblo, a vista de ellos, para que la peña dé agua. Y ojo aquí, hermanos, dijo, habla a la peña. Pero Moisés estaba molesto, Moisés ya estaba muy airado de tanto que el pueblo era tan terco. Entonces Moisés ya estaba muy molesto. Y entonces Moisés, molesto con el pueblo, golpea la peña, ¿verdad? Golpea la peña para que dé agua. Y la tuvo que golpear varias veces. Y Jehová, cumpliendo su palabra, permitió que diera agua la peña. ¿Sí? Pero Jehová se molestó con Moisés. Jehová se molestó con Moisés y le dijo, como no creísteis en mí, Moisés, como no creíste en la palabra que yo te dije, y vean que solamente fue una pequeña palabra, ¿sí? Jehová le dijo, habla la peña. Y Moisés golpeó la peña. Como no creísteis en mí, esta congregación no entrará en la tierra que les prometí. Amén. Y vea cómo por una sola palabra que Moisés no cumplió, no solamente no lo afectó a él, sino que afectó a la congregación, afectó al pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que creer toda esta palabra del Génesis, Apocalipsis, la palabra que Jehová pone en nuestros corazones, la tenemos que creer toda. Amén. Con cada coma, con cada punto, con cada signo de interrogación, con cada signo de exclamación, toda. Y acá, hermanos, vemos a Moisés que no mostró las características de Dios, ¿sí? Y eso tuvo consecuencias muy graves, ya lo vimos, por haber mostrado sus propias características, su enojo, su molestia, no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Si somos cristianos, si nos hacemos llamar cristianos, debemos mostrar las características de Dios, amén. ¿Y cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Debemos mostrar las características de Cristo. Cristiano es ser como Cristo, tener las mismas características de Cristo. Él, hermanos, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia su manera de pensar, no cambia su pensamiento. Dios siempre es el mismo. El Dios que estuvo con Moisés en sus atributos de Dios es el mismo Dios que estuvo con los doctores de la ley cuando Jesús tenía 12 años en su atributo de hijo. Y es el mismo Dios que murió por nosotros en la cruz de Calvario como atributo de Salvador.
Amén. Y es el mismo Dios que hoy nos guía para entrar por la puerta estrecha y nos guía en el camino angosto que lleva a la vida, hermanos. Amén. Un atributo de Espíritu Santo, de su palabra viva. Siempre ha sido el mismo. Y es la palabra siendo identificada por medio de las características de Dios. Amén. Él nunca cambia, mis hermanos. Gloria a Dios. Y hermanos, bueno, estoy cumpliendo con el tiempo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo nos identificamos, hermanos? ¿Cómo me identifico yo? Y quiero que se haga esa pregunta. ¿Cómo me identifico yo? ¿Cuáles características? ¿Por mis propias características o por las características de Dios? Y no estoy hablando de esto, cómo nos identificamos, si por medio de una cédula, hermanos. Cuando comenzamos a creer, cuando nos separamos de la incredulidad, de esas cosas que están en nuestra mente, cuando dejamos todo a un lado y permitimos que Dios crezca en nosotros, hermanos, cuando permitimos que sean las características de Dios en nosotros, es ahí cuando estamos creyendo la palabra. Amén. Esa, hermanos, es la primera característica que nos identifica con Dios. Cuando comenzamos a creer y cuando nos separamos de la incredulidad, cuando nos apartamos de esto, cuando Él nos llama y atendemos al llamado, ¿sí? Y hermanos, con esto no hablo de cuando Él nos llama y atendemos al llamado, podríamos tender a confundirlo, que Él nos habla, nos llama y nos atendemos al llamado para pararnos a predicar o para ir a evangelizar. No estoy hablando de eso, hablo de ese llamado que Dios hace a nuestros corazones para sacarnos, para acercarnos a Él, perdón. Amén. Ese llamado que Dios nos dice, ven, hijo, acércate a mí. Amén. Y hermanos, quisiera que fuéramos a una última, a un último versículo en Gálatas 2, capítulo 2. El verso 20. Ya esta es la última, el último versículo, hermanos. Amén. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Amén. Acá es Pablo hablando y mostrando su cédula de identidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, te pregunto, hermano, ¿cuál es tu cédula de identidad? ¿Sí? ¿Cuál es tu cédula de identidad? ¿Cómo te identificas? ¿Cuáles son esas características que te identifican? Si dices ser cristiano, pensemos, hermanos. Si decimos ser cristianos, verdaderamente estamos mostrando las características de Dios, las características de Cristo en nuestras vidas. ¿O por mis propias características estoy actuando? Amén. ¿O por las características de Dios? Hermanos, quisiera que se queden con esto. Y lo que les decía al principio, hermanos, quiero que tomen este título, soy identificado por las características de Dios, hermanos, que se lo lleven en sus corazones, que puedan verdaderamente
hacer suyo estas palabras. Soy identificado por las características de Dios, hermanos, que al salir de esas puertas, si nos preguntan, ¿qué son? Soy cristiano, soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. No quisiera, hermanos, y estoy seguro que también como Dios, como el hermano Eric, como el hermano Leyman, que en cada culto nos vayamos solo con el haber oído estas palabras, ¿sí? Y digo estas palabras en minúscula, porque no son mis palabras, con haber oído las palabras de Dios. Amén. Tenemos que venir con un corazón dispuesto a escuchar, a recibir y a cambiar, hermanos. No podemos salir siendo los mismos, ¿sí? Si salimos igual a como entramos, cuidado, hermanos. Algo no está bien ahí. Seamos intencionales a la hora de adorar, a la hora de alabar, a la hora de crear esa atmósfera para recibir a nuestro Señor Jesucristo.